Ok, bueno, vean señores, como les dije, el tema de hoy es relevadores. Vamos a ver todo lo que concierne al funcionamiento de un relevador. Ya ustedes lo conocen bastante bien. El relevador aquí se estudia y se analiza, porque también dentro de lo que hemos visto es que parte de los componentes que muestran fallas a veces es el relevador. El relevador, si bien es cierto, podemos decir que es una especie de conmutador, de que es manipulado o, por así decirlo, accionado por un principio físico llamado electromagnetismo. Y vamos a hablar del relevador como una válvula de conmutación en donde hay dos circuitos integrados en un solo dispositivo. Y para hablar más en detalle vamos a señalar los componentes del relevador. Por ejemplo, un relevador de 4 patillas normalmente va a tener un circuito de poder, que es el que estoy señalando en mi puntero. Lo ven aquí. Todo esto es mi circuito de poder. Mi circuito de poder puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado, depende de la aplicación del relevador. Depende de donde esté instalado el relevador, puede ser o normalmente abierto o normalmente cerrado. Otra característica es que el circuito de poder solo se accionará y se activará en función del otro circuitito que está implícitamente dentro del mismo relevador, que se llama un circuito de control, que lo voy a señalar a continuación. El circuito de control es este que estoy señalando, está conformado por una bobina y un cierre respectivo a tierra, podría ser, depende de la arquitectura que le hayan dado al circuito. Dentro de las características que tienen los dos circuitos que conviven ahí, es que uno puede manejar muy alto amperaje. Por ejemplo, que se llama circuito de poder, puede alcanzar en algunos relevadores hasta más de 45 amperios de intensidad. Más en cambio, el circuito de control se limita a unos cuantos miliamperios. Normalmente va entre 0.4 a 0.5 miliamperes. Excitando el circuito de control, nosotros vamos a tener paso en el circuito de poder. ¿Cuál es la diferencia, señores? ¿En qué radica la diferencia? En que el circuito de control es donde propiamente en esta bobina que estoy señalando se da un efecto llamado electromagnetismo, y al darse se da lo que nosotros llamamos el contacto de los ruptores. A eso es un cierre o una apertura, depende de la aplicación que yo esté del relevador. Los relevadores, como les repito, están cobijados bajo nomenclatura Bosch, bajo nomenclatura Denso, y hay algunas otras nomenclaturas numéricas para los relevadores. Dentro de las características que estoy mencionando del relevador, ustedes van a ver, por ejemplo, que aquí tengo yo una bobina. Esa bobina, al ser recorrida por un amperaje, por un flujo de electrones, ¿en qué se convierte, muchachos? En un electroimán. La resistencia de esa bobina oscila entre 75 ohmios y 150 ohmios. Es un valor que es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque es obvio que me va a causar una caída de voltaje a la alimentación que reciba en este punto. Vean acá, saliendo de positivo, la bobina se alimenta ¿con cuánto? Con 12 voltios. Al pasar por aquí, como es una resistencia en serie con tierra, se va a producir una caída de voltaje. Lo que quiero decir es que propiamente aquí el campo magnético va a producir el efecto llamado electromagnetismo, y con ese efecto se va a dar el cierre del otro circuito de poder, que es el que va a activar el consumidor. A la postre podría ser un pito, podría ser un bombillo, podría ser un abanico, podría ser un motor,
podría ser un solenoide, una electroválvula. En las arquitecturas eléctricas que tiene el vehículo, el relay se usa para infinidad de aplicaciones. Por ejemplo, hay un relevador llamado maestro o main relay que comanda alimentaciones de unidades de mando, alimentaciones de bomba de gasolina, y muchas veces es el responsable de la ignición en toda la circuitería de motor. Cuando nosotros tenemos el relevador abierto y cerramos este circuito que está aquí, nosotros vamos a tener lo siguiente. El cierre del circuito de poder. Sí, señor. Generalmente, ¿dónde lo ubican el man relay? El man relay puede ir ubicado, por así decirlo, en cualquier parte de lo que es el dash, en las partes bajas del dash, cerca de la columna de dirección, pero eso es simplemente construcción, porque hay unos que están en sitios que ni se imaginan ustedes. ¿Qué es lo importante de saber del man relay? El man relay juega un papel importante, puesto que, como su nombre lo dice, es el principal, y muchas de las alimentaciones a toda la circuitería del motor, por ejemplo, actuadores, no llega si él no se ha hecho el cierre pertinente por medio de un comando de computadora. La ventaja de tener un sistema de relevador es que evita las caídas de voltaje. El relevador, por medio de manejar con bajas corrientes, altas corrientes, evita en gran medida lo que nosotros, el efecto no deseado de la caída de voltaje. Si ustedes analizan bien, yo estoy manipulando, voy a señalar aquí, con un amperaje 48 miliamperios, estoy manipulando 45 amperios si hubiera necesidad de manipular tanto amperaje. Y es importante mencionar que el relevador, a pesar de toda su estructura fuerte que evita las caídas de voltaje, siempre va a estar expuesto a lo que se llama la electroerosión. La electroerosión es un fenómeno no deseado. Es producido por la apertura y cierre del interruptor X o N cantidad de veces en el tiempo. Y esa es la única desventaja que tiene el relevador. De ahí en fuera, el relevador hoy por hoy se utiliza ya no de la misma manera convencional. Las vamos a ver instalados en fusileras electrónicas inteligentes, cajas inteligentes, en donde ya él cumple la misma función pero con otra activación diferente. Para ir hablando más en detalle de los relevadores, tengo aquí algunos tipos de relevadores. Vean ustedes qué interesante. Siempre cuando hacemos análisis de relevadores, lo más importante es situar la bobina. ¿Por qué, compañeros, es importante situar la bobina en un análisis? ¿Por qué? Porque es la que hace el paso, ¿no? Por la que es la que hace el paso. ¿Qué se da en la bobina, compañero? Se da el campo magnético. ¿Por qué cree usted también que es necesario, antes de diagnosticar cómo funciona el relevador, localizar la bobina? Para saber si está bien. Para saber si está abierto. Sabemos que la bobina pertenece al circuito de control del relevador. Sabemos que la bobina es el responsable del efecto electromagnético. Sabemos que la bobina es el elemento que va a ser activado con un cierre a tierra o un cierre positivo, depende de la aplicación que tenga el relevador. Entonces, compañero, en este relevador, ¿cuáles son los puntos de primordial importancia aquí en estos cuadros? ¿Cuáles diría usted? 2 y 1, muy bien, porque ahí se establece la bobina. Si nosotros ponemos un medidor, un multímetro, y lo ubicamos en posición de resistencia,
ahí encontraríamos una resistencia que oscila entre 75 ohmios a 150 ohmios. Y es importante porque el paso de la corriente entre 1 y 2, como están viendo, determina la apertura del circuito, pero determina el cierre del circuito, porque vean cómo está la estructura de este relevador. Para estos dos es normalmente cerrado, pero para este es normalmente abierto. La corriente abre 4 y 3, lo ven acá, 4 y 3, pero unifica 3 y ¿quién? Y 5. Entonces eso me da mi cabida para hablar de que el relevador me permite un paso, ¿verdad?, de corriente establecido entre 5 y 3, pero me abre 4 y 3. Una pregunta, Sí. eso de los 75 y los 150 ohmios, ¿cómo se mide en el relevador? Se busca las patillas que pertenecen a la bobina y en ese punto yo aplico con un multímetro y en la escala de resistencia y tomo la medida ahí. Esa es una medida interesante porque si a usted un ohmímetro le da -1, ¿qué le está indicando, señores? Con un tester totalmente digital, -1. O OL, ¿han visto la lectura OL en un multímetro digital? ¿Qué quiere decir OL? Que está por allí. Over limit, ok, muy bien. ¿Y -1? Igual es lo mismo. Over limit o -1 significa lo mismo. O sea, que el circuito está abierto. Y ya con eso, ¿para qué más diagnóstico, señores? Ya con eso podemos ir y hacer una prueba física del relevador. Todo este detalle es interesante porque evita tiempo, valioso tiempo, ¿verdad?, gastando y examinando componentes que ya no tienen nada que ver. Profe, también es verdad que hay relays que traen el diagrama por afuera. Sí, claro, y hay relevadores que vienen numerados. 37, 37. Ya vamos a ver lo de los números, Por ejemplo, compañero, Algo así. dígame aquí, ¿dónde está el punto normalmente cerrado de este relevador, compañero? ¿Cuál es tu nombre? Richard, si es tan amable, me dice cuáles están normalmente cerrados y dónde está bobina. Puede acercarse. Puede acercarse. Yo creo que es 4-3. 4 y 3, ¿cómo están? Normalmente cerrados. ¿Y bobina, compañero? Bobina 6 y 7. ¿Está seguro este compañero? ¿Cuál sería? Unido, bobina. Entonces, hay detalles y hay arquitecturas en los relevadores que cambian unas de otras, porque para el conductor, perdón, para el técnico mecánico, es necesario muchas veces, antes de abordar un diagnóstico en relevador, conocer la naturaleza del relevador. Es normalmente abierto. ¿Qué patillas quedan? Normalmente abiertas o normalmente cerradas. ¿Dónde está bobina? ¿Cuánto mide la resistencia a la bobina? Todos estos detalles se suman a lo que es el análisis de un relevador. Vamos a ver que en los múltiples consumidores que tiene el vehículo, la gran mayoría, casi que podríamos decir y establecer que un 85% están comandados por relevadores. Hablando a nivel de luces, de bujías de precalentamiento, de alimentaciones de solenoides. Todo eso es conmutación de relevadores, y la naturaleza del relevador me dice a mí mucho del circuito. Ok, vámonos con este relevador, compañero. Vos localíceme ahí cuáles son los elementos que están abiertos o qué números quedan normalmente abiertos sin conmutación de la bobina.
¿Y cuál más? Solo el 7 y el 5. Y el otro está para seguir. Y el 3 es, creo. 3 Y el 6. y el 6. Muy bien, esos son circuitos abiertos y el relay los pone normalmente abiertos y la conmutación de 1 y 2 me da pie para que se activen esos dos puntos. Como ustedes pueden ver, hay infinidad de arquitecturas de relevadores, hay infinidad de aplicaciones, pero lo más importante de todo esto que venimos a hablar hoy es dónde mido yo y qué mido, dónde está la bobina, dónde llega la corriente y dónde no llega, cómo puedo yo brincarme el control, el circuito de control y meter corriente directa al consumidor para ver si es que hay una línea abierta a lo largo del consumidor. Ok. Vamos a buscar aquí, dentro de la nomenclatura que hay, para el compañero que hizo la pregunta sobre la numeración Bosch, esto que está aquí les va a quedar como un material adjunto. Aquí está una nomenclatura que es totalmente Bosch. Por ejemplo, en el parabrisas, en las señales acústicas, ya se los voy a mostrar, señores. Y tengo lo de los relés. Ahora sí voy a mostrárselos para que vean lo interesante. ¿Cómo estamos trabajando en diagramas eléctricos? Dentro de la parte y la formación del técnico es, además de identificar la simbología que se va a utilizar, es trabajar un poquito con la numeración. ¿La numeración de qué, señores? De los componentes. Por ejemplo, vean esto. Vean esto, señores. Ok. Como les repito, toda esta hoja son 2 hojas completas de pura nomenclatura numérica Bosch. Aquí tienen lo que es sistema de indicador de dirección, tienen limpia parabrisas, tienen señales acústicas, sistemas adicionales y tienen relevadores. Voy a aumentar un poquito aquí en relevadores para que vean la numeración. Dice relé 84, bordes de entrada en el relé de intensidad para el comienzo bobinado del contacto. O sea, ya sabemos que 84 es parte de la bobina. 84A final del bobinado del relé de intensidad. Entonces 84 puede ser la entrada del comienzo del bobinado y el final del bobinado. 84B bordes de salida del relé de intensidad para el contacto. 85 bordes de salida del relé final bobinado hacia el polo negativo de la batería. Entonces, entre 84 y 85, ¿dónde se establece la tierra? Leyendo aquí. Entre 84 y el borde del 85, por así decirlo, ¿cuál cerramos a tierras? Son los extremos de la bobina. 84A. 85. Sí, 85 es el cierre a tierra, ¿no es? Y todo esto, cada uno de ellos tiene un significado dentro de lo que es el relevador. 88A, 88 bornes de entrada al relé conectado, solo una conexión. 87A, primer bornes de salida en el relé desconectado, en contacto alterno la parte de desconexión. Todos estos
esto lo podemos encontrar en los relevadores. Este material yo se los voy a pasar para que lo tengan ahí. Si ustedes me dicen, bueno, es necesario memorizarlo, no, señores, ya el aprendizaje por memorización no es importante. Eso era antes, cuando la carencia de un libro, ir a una biblioteca, conseguir material didáctico era muy difícil. Ahora, con los medios que ustedes tienen, memorizar ya no es relevante, es cómo le doy uso al recurso de la manera más inteligente. Eso es lo más importante, señores. Eso usted ahora lo puede descargar de cualquier página, pero lo importante es qué significa cada uno de esos números y cómo van conectados en un circuito, ¿me entienden? Ok, para continuar un poquito con estos relevadores. Una pregunta. Sí. Entre los contactos de los relevadores puede haber una cierta resistencia pequeña. Sí, señores. Resulta que la corriente, cada vez que un relevador, voy a volver para grabar esto, que es interesante la pregunta que hace el compañero. Cada vez que un relevador ejecuta esta apertura, si ustedes hablan 84, 85, le dan número a cada uno de los elementos de un relevador. Yo les dije a ustedes que un relevador siempre cuenta dos circuitos internos y son parte integral del relevador: circuito de control y circuito de poder. Todo relevador tiene eso. Cuando nosotros conectamos un relevador, realmente lo que estamos ejecutando, si nosotros lo colocamos en diagrama, ¿verdad? Cada vez que nosotros conectamos un relevador, nosotros establecemos un paso de la corriente de más a menos. Ese paso va a haber uno con muy bajo amperaje, llamado circuito de control, y uno con muy alto amperaje, llamado circuito de poder. Ese circuito de poder, señores, ocasiona que la corriente pase, ya una vez cerrado 84 y 85 y puesto inicio lógicamente, por electromagnetismo se cierran estos dos contactos y se establece un flujo de corriente que a la postre me va a convertir un consumidor en energía, ya sea calórica, lumínica, movimiento. Cuando nosotros desconectamos el relevador por medio del interruptor, se produce un efecto llamado pico inductivo. ¿Qué le podríamos designar a este concepto? ¿Cómo lo podríamos interiorizar de lo que es un pico inductivo? Ese es el sentido inercial de la corriente, que tenía un cierre de más a menos y que ahora se ve abierto. Ese pico inductivo hace una alza del voltaje, y el voltaje sufre como un reflujo porque ya no termina por así decirlo, su camino natural a tierra, y provoca, es parte del efecto llamado electroerosión por arco voltaico. Cada vez que eso se separa, la corriente trata de brincar, entiéndanme, y sufre lo que nosotros llamamos el pico inductivo. Se da tanto a nivel de la bobina como a nivel de los contactos superiores. Eso empieza a hacer mella y a crear que la superficie de los dos contactores, que antes era muy uniforme, empieza a crear crestas y valles, provocando lo que nosotros llamamos electroerosión. Quiere decir que los picos van a producir falso contacto, una caída de voltaje, y en el peor de los casos, sea
de que cuando ya es muy severo el asunto, bobina, se excita a tierra, produce electromagnetismo, cierra, quita el electromagnetismo porque el contacto se abre, pero ellos quedan unidos. ¿Por qué creen que quedan unidos? Porque ya las superficies se encajan como un cepillo de acero y ya a veces no se quedan, no se despegan. Eso ha sucedido, señor. Recordemos, claro, recordemos que un pico voltaico genera, además del efecto no deseado de electroerosión, calor, y el relevador falla de esa manera. Entonces, eléctricamente se desconecta, la bobina se le quita el electromagnetismo y sin embargo los platinos no se abren porque se amarran literalmente por estas deformaciones. ¿Estamos? Ok, eso en cuanto a lo que es. Sí, señor. Una pregunta, tenemos un test para ver cuánta la continuidad tiene. Ok, eso es lo que vamos a trabajar seguidamente. ¿Cómo establecer caídas de voltaje en los relevadores? Eso es lo que vamos a establecer. ¿Alguna pregunta del funcionamiento del relevador? ¿Del circuito de alta, del circuito de baja? ¿Cuántos amperajes coge la bobina esta también? Aquí no hay ni un amperio. Es miliamperio. Una resistencia. Punto 48 miliamperios. A lo sumo en algunos casos, punto 60 miliamperios. Y en la parte de poder sí podemos encontrar amperajes bastante atractivos según sea la aplicación del relevador. 48 amperios ya se puede manejar de 2 a 4 amperios, más o menos. De 48 miliamperios, él puede manejar hasta 45, depende del diseño del relevador. Poner el voltímetro de 1 y 2. ¿Perdón? ¿Qué resistencia me tiene que dar? Por ejemplo, en el medio, esos 2 puntos. Sí, de aquí a aquí. Ajá. Aquí se establecen resistencias que oscilan de 75 ohms a A 150. 150 ohms. Al medir eso, prácticamente está bueno. Hay los rayos. Sí, claro, está dentro del contexto. Se podría decir que un relay con una resistencia que oscila entre 75 y 150 ohmios, podríamos decir que el relevador está bueno. ¿Alguna otra duda, señores, referente a los relevadores? El interruptor cierra el primer paso, ¿verdad? Todo esto que estoy dibujando aquí, perdón que no cerré el circuito a tierra, ahí me disculpan. Todo esto que estoy dibujando aquí es la estructura base o lo que es un circuito base de un relevador, donde este interruptor representa ING, inicio, y este es propiamente el interruptor comando real del relevador. Sin embargo, la electrónica hoy da otro escenario. Este cierre ya no es un interruptor, es un transistor dentro de la computadora, que lo vamos a ver en el próximo curso. Otro detalle importante es que ya un relevador en algunos casos ya es modulado, ya él puede ciclar aquí mediante conceptos llamados PWM, que lo vamos a ver posteriormente. En sí, lo que quiero que entiendan de todo esto es la arquitectura básica de los relevadores, cómo funcionaba. Un interruptor cerraba a tierra, la corriente pasaba de más a menos, se establecía un campo magnético y él era responsable del cierre y el encendido de la conmutación. Esa era la estructura básica. ¿Y ahora cómo son? Primero, el relevador se usa en bastantes aplicaciones bajo esta condición base, pero se le adiciona lo siguiente, señores, vean qué interesante. Un diodo de protección. Luego, esto que antes hacía un interruptor, muchas veces va hacia la computadora y entra propiamente a un driver, transistor, y es modulado por una PWM, que es una frecuencia de ancho de pulso
variable. PWM, Will Pulse variable, frecuencia fija, pulso variable. ¿Qué les quiero decir? Que a pesar de que se ha evolucionado la aplicación del relé, la raíz del elemento se mantiene virgen, a sentido de que una emisión cierra alimentados positivos, uno es conmutado por driver y el otro es cerrado por electromagnetismo. Vamos a ver ahí algunas aplicaciones de los relevadores. Sí es importante recordar que la nomenclatura de los números no tienen que memorizarla, mucho menos para efectos de evaluación, eso no me interesa. Para mí es más importante que yo le dé un relevador y le digo, con este relevador póngame a trabajar este motor que está dibujado, o haga el diagrama para poner a trabajar este motor. Calculen el fusible si la corriente nominal es de tanto. Eso es para mí lo más importante. ¿Por qué? Porque ¿qué hago yo con que no me dicen 84, 85, 87A, 87B? ¿Para qué? Sí es más importante la parte de diagnóstico, cómo comprobar el relevador. Ok. ¿Alguna pregunta referente a esto? Voy a pasar a la pantalla de este otro lado para ver unas ilustraciones referentes a los relevadores y su aplicación en el vehículo moderno. ¿Tiene duda por el funcionamiento base de un relevador? ¿Todo lo interiorizaron por allá? Algo que no les quede claro pueden preguntar, señores. Yo sé que ustedes han trabajado ya bastante, algunos más que otros, en lo que es la aplicación de los relevadores, pero sí es interesante. Si tienen alguna duda, ¿se dañan los relevadores? Claro, que diga que un relevador no falla, no ha vivido una buena falla de relevadores. Los relevadores se recalientan, el bobinado se abre, sufren electroerosión, se quedan pegados, se quedan abiertos, la base se recalienta, se derrite el plástico y todo eso obedece a caída de voltaje, que es el tema que nos tiene desde el inicio del curso. Sí. Ok, vamos a ver esto. Dice que es el desempañador de la luneta trasera. Vamos a ver que hay presencia de un relevador y ustedes me van a explicar cómo creen que funciona. Entonces, achicamos un poquito para verlo íntegramente, todo integrado al sistema. Esto que está aquí, esto que está aquí, y esto que está aquí, y esto que está aquí, y esto que está aquí, el dibujante, el que hizo ese diagrama, le dijo a usted prácticamente de que se toma en consideración para lo que es el diagnóstico de cómo funciona la luneta térmica. ¿Todos saben qué es la luneta térmica? Sí. Ok, todos han trabajado. Es el desempañador trasero. ¿Qué características tiene? ¿Han trabajado en ellos? ¿Cuánto amperaje consume, Reiner, una luneta térmica? ¿Cuánto amperaje? Sí, es importante saber. Nunca lo he... Alguien que lo haya hecho, que lo haya medido.
consume más de 40 amperios, depende del área del parabrisas y todo, consume más de 40 amperios. Por esa razón es que la luneta térmica tiene una condición especial de activación. ¿Cuál es esa condición especial de activación que tiene la luneta térmica, señor? ¿Solo qué? Cuando está lloviendo o está frío. Solo cuando se empaña. No, esa no es la condición especial, esa es la aplicación que tiene. ¿Qué condición tiene la luneta? Nunca la han puesto en el vehículo. Sí, calienta el parabrisas. Sí, pero ¿qué condición especial? Hay una situación muy específica a ella. Solo se conecta cuando, ¿qué? Resistencias. Cuando uno chupa. Señores, solo funciona cuando el motor está trabajando, ¿no lo han visto? Han tratado de poner la luneta térmica cuando el motor está en ignición y sin motor arrancado. No funciona, señores. ¿Saben por qué no funciona? Porque la batería no puede. Porque la batería sufre mucho por la demanda. Entonces hay una situación especial y específica de una luneta térmica. Solo funciona cuando el motor está trabajando. Porque el que va a surtir semejante demanda ampérica, ¿quién es? La batería. Entonces ya por ahí estamos enfrentándonos a un circuito de alta demanda de más de 40 amperios. Además de esto, su condición de aplicación de activación es solo cuando el motor esté encendido, por el alto consumo que oscila a veces a más de 40 amperios en algunos casos. Para entrar en detalle vamos a ver los componentes que ofrece el diagrama acá. Profe, Sí, señor. el parabrisas también trae de frente. No. Sí, por eso, pero si trae una ruedita así. No, eso es la antena eléctrica. Eso es la antena. Ok, pongan atención, señores. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos aquí son dos fusibles de cuánto, señores. Voy a subirlo. Al 60 cada uno. 60. Ok, voy a encogerlo nuevamente. No puede hacer eso como más grande. Vale. Sí, pues yo he visto. Pero porque no aprovechamos el espacio. Ok, ¿qué hay aquí, señores? Ok, aquí hay un relevador. Ya tenemos presencia del relevador y vamos a analizar el circuito de poder y el circuito de control. Reinier, ¿qué números son el circuito de control ahí? De control. De control del relay. Sí, ¿qué números? Ahí se ven claramente. El C107 y el C. ¿Sí? No, unos numeritos más Ah, pequeños. chiquiticos. Sí. Hay dos y está otro arriba que no lo veo. Es el 1. Ok. El 1 y el 2. Está arriba o bueno. El 1 y el 2 son los circuitos de control. Compañero, ¿cuáles son los circuitos de control? Ya les explico qué es eso es interesante. ¿Qué es esto, señores? Que dice en 3 y 5. El 3 y 5 sería el circuito de potencia. Ese es el circuito de potencia. ¿Y cuál es el consumidor? Exacto. Desempañador de la luneta trasera. ¿Y qué es G12? Es una tierra. Entonces ya tenemos los mismos elementos que yo les dibujé, ¿cierto o no, señores? Tengo un relevador de protección, un relevador de activación con su circuito de control, su circuito de poder y la alimentación desde de un fusible de 60 amperios y luego baja a 20 amperios. Y tengo una central de distribución eléctrica. Ahora sí, vamos a ver quién activa a quién. Entonces, ¿cómo se forma el electromagnetismo en bobina 1 y 2? Sigamos este cablecito, ¿lo ven? El cablecito dice que está dentro o llega al interruptor del ventilador del desempañador de la luneta trasera. Y si ustedes analizan,
a él le entra por este cable positivo. ¿Un fusible de cuánto? 3 amperios. Entra por aquí. Si a él le dan positivo, le llega positivo acá, ¿lo ven? Y como tiene una toma constante de tierra, esto se convierte en electroimán, atrae 3 y 5 se unen, ¿lo ven? Y esto empieza a generar, por medio de una resistencia, calor para desempañar el parabrisas trasero. Y ustedes analizan aquí, ¿lo ven? Analizan aquí, ese fusible es de 20 amperios, pero viene de uno de 60 amperios. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué es que el circuito viene protegido por 2 fusibles? Porque en esto se usa una caja. Esta caja que ustedes ven aquí, ven que dice Central de Distribución Eléctrica. Ya estos vehículos modernos constan con una cajita que se le puede llamar bornera electrónica o se le puede llamar una como una planta de distribución energética, y muchas veces antes de que llegue ahí son protegidos. ¿Dónde? Una vez que están adentro, usted, esto que estoy viendo aquí está en una caja que yo le quito la tapa y se vería el relevador, varios fusibles y más relevadores que no aparecen aquí, pero por debajo ya tienen un control electrónico y ya pertenecen en algunas modalidades a lo que nosotros llamamos fusibleras electrónicas o BCI. Mitsubishi les llama ETAX, Honda les llama MICU, los americanos les llaman BCM, los europeos les llaman BCI. Ya son cajas que son prácticamente, ya en algunos casos tienen datos, o sea, ya funcionan por dato binario, pero sin embargo, para efectos de dónde está el relevador y qué es lo que queremos ver, esto es suficiente para nosotros. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Usted quiere explicar? La resistencia. Esto que está aquí, lo ven que en la parte de la resistencia hay una especie de como el resistor. Resulta, señores, que yo les explicaba a ustedes que en los relevadores modernos se protege mucho el pico inductivo. El pico inductivo normalmente se corrige con un diodo, que no hemos alcanzado a ver diodos, pero ya vamos a ver diodos. Esa doble flecha ahí de 3 y 5, cuando va a aterrizar a tierra, ¿por qué está la doble flecha? ¿Cuál es la doble flecha? Es simbolada, perdón. Esta. Más para abajo, en la misma línea. Esos son conectores macho y hembra. Es como ese un plug. Ahí hay un plug, sí, macho y hembra. Ok, repito, esto en la mayoría son diodos de protección. Son diodos de protección. ¿Cuál es la finalidad de un diodo de protección en un bobinado de un relevador? Evitar el pico inverso. Los picos inversos se dan por 2 cosas. Porque yo, al desconectar la corriente, causo que el campo magnético de la bobinita colapse y provoque un pico inductivo. También la corriente de arriba tiene un sentido inercial, va a cerrar y le separa y hace como un reflujo. Todo eso forma un pico inverso. Y el pico inverso lo logran disipar dentro de la misma bobina. Miren qué interesante. Si nosotros viéramos esto, lo entenderían de la siguiente manera. Vean acá, voy a hacer el cambio de tono. ¿Perdón?
tengo este elemento manejando, por ejemplo, una resistencia térmica o luneta térmica, como tengo el caso de allá, yo sé que aquí viene un fusible de protección, hay un interruptor ahí, que es el que me va a dar a mí, luego tengo batería igual, un cierre a tierra, y aquí tengo positivo. Es el mismo, yo estoy dibujando lo mismo, nada más que sin lujo de detalles. Pues resulta que esto viene de un interruptor con cierre a tierra. Partiendo del hecho que yo les dije a ustedes que los relevadores han sufrido una evolución muy grande, que sus conmutaciones de 85 ahora se hacen dentro de unidades de mando bajo dispositivos de estado sólido llamados semiconductores y generan al abrir y cerrar un pico inductivo no deseado. Ese pico inductivo, cuando veamos el diodo de protección, que se puede ser representado así, con esa forma, o si el que realiza el diagrama quiere representarlo con esta forma, también lo puede hacer, sigue siendo diodo. Vean qué interesante, entiendan que cuando esto está cerrado hay campo magnético, sí o no, señores, sí, ok. Cuando se abre, colapsa el campo magnético y se induce un pico. El pico viene en reflujo, entonces ya no va de más a menos, sino que viene de menos a más. Viene por acá, como es positivo, encuentra un diodo bien polarizado, entra y da la vuelta por aquí y su poder dañino se disipa en bobina y vuelve a morir a tierra porque ya se encuentra el otro evento cerrado. Pues lo que ustedes están viendo allá, a la par de la bobinita, es un elemento de control de ese pico inductivo. Los picos inductivos se controlan con diodos Zener, con diodos convencionales, y la finalidad es eliminar ese voltaje, porque ustedes me dicen, bueno, profesor, pero ¿qué tan letal puede ser el voltaje? Se ha comprobado que se pueden elevar hasta 40 voltios. ¿Está entendiendo? El sistema de 2 trabaja todo con 12 o con generación, y si se eleva a 50 ya es muy violento. En los inyectores el pico inductivo se controla también, aunque usted lo vea reflejado en la onda del osciloscopio, internamente hay sistemas de protección para los drivers de la computadora. Ok, ahora sí, continuamos. Ok, ahí tenemos el diagrama de una luneta térmica y vamos a hablar un poquito del diagnóstico. ¿Cuándo se activa la luneta térmica? Cuando el motor está arrancado. Ya a voluntad del conductor obviamente lo pondrá cuando está el vidrio empañado. Muy bien, entonces para comprobar que esté funcionando, nosotros tenemos que saber dos cosas. Lo primero, el valor resistivo de la luneta térmica. Yo puedo medir la luneta térmica. No sé si la han visto. Tiene una entrada y una salida. Si usted quita la corriente de ahí a ahí, puede dar el valor. Y si el propietario de la marca le da técnicamente el valor de la luneta, ya tenemos un buen parámetro para comprobarla. Luego, además de eso, una luneta térmica necesita un amperaje bastante atractivo, a pesar de que estamos hablando de que el consumo es bastante interesante, porque son 40 ohms. Perdón, 40 pesos, sí. Ok. Yo les hago una pregunta. Cuando nosotros tenemos el circuito cerrado, todos me entienden que la luneta está trabajando, porque ya vimos lo que era un circuito cerrado. Si nosotros estableciéramos, pudiéramos medir de esta línea que estoy tocando aquí, que dice yellow red, ¿lo ven? Ahí. ¿Ve?
hasta la entrada prácticamente de la luneta en este punto, con la luneta trabajando, ¿cuánto debería trabajar? ¿A cuánto debería medir el tester en una medición? Posición voltios, tensión, desde aquí hasta la salida de aquí, por ejemplo. 12 voltios. ¿Todos están de acuerdo con él? Para hacer una prueba de que hubiera. Ok. Vamos a establecer, va en medio. Quiero establecer si a lo largo de la línea de poder hay una caída de voltaje, para ver si el voltaje está llegando. Ya medí la resistencia, veo que está bien, pero el señor se queja de que lloviendo no se desempaña nada. Entonces yo medí resistencia. ¿Por qué medí resistencia en la luneta? Quité los dos contactores, la entrada y la salida de la luneta, y medí y vi que el valor era el que me decía el fabricante. Claro, está bien la resistencia. Lo cual significa que cada una de las rayitas está, bueno, completa. Nos llegó un travieso, polarizó y quitó el polarizado por dentro y se trajo la mitad de las rayas. Entonces ya uno le dice al señor: vea, señor, ni San Pedro hace que eso desempañice, porque le arrancaron toda el holograma de la figurita de la parrilla térmica. Pero medimos y vemos que el cálculo está perfecto y la resistencia es la que me dice. Ahora voy a establecer una caída de voltaje. Le dije al compañero, o a ustedes, el que quiera contestar, cuánto debería medir circuito cerrado, vehículo arrancado, desde este punto a la entrada de esta cajilla a la salida de esta cajilla en este punto. Menos de 500 milivoltios. Menos de 500 milivoltios. Estoy sobre una misma línea positiva. Eso es lo que tiene que darme. Con circuito cerrado, menos de 500 milivoltios. Estoy estableciendo que si mide menos de 500 milivoltios, el voltaje fluye sobre el ramal, o sobre el circuito de poder perfectamente. ¿Entendieron? Menos de 500 milivoltios, circuito cerrado. Pero ¿qué pasa si yo llego y mido, señores? O sea, la línea del circuito de poder tiene que medir en menos de 500 milivoltios. Sí, eso depende donde yo ponga el multímetro, pero si yo pongo el multímetro, como yo se los dije, de esta entrada, aquí pongo el multímetro, a la salida, aquí, ¿lo ven? Sé que el circuito está cerrado. Yo puse, entiéndame, el tester en voltios. Como es de autorrango, ya les expliqué la necesidad del autorrango. Y veo que aquí debería medir 500 milivoltios, pero no mide 500 milivoltios, mide 2 voltios. ¿Está bueno o está mal? Muy bien, ahora sí. ¿Cuál es el paso a seguir, señores? Comprobar el elevador. Antes del elevador. Desde el fusible hasta la entrada del elevador. Desde la fusible. Ok, detalle importante. Sabemos que si esto me mide de aquí donde estoy tocando, aquí, menos de 500 milivoltios está bien, pero me midió 2 voltios. Entonces voy a hacer una medición en donde yo segmente y me devuelvo y no tiro la medida hasta acá, sino que la tiro desde acá hasta acá. ¿Lo ven? Y resulta que ahí están los 2 voltios. ¿Qué quiere decir? Que ahí está la caída de voltaje. A lo largo de esa línea, entiéndase, línea, en algún punto no hablamos de aterrizar, porque sí hay un voltaje. Hablamos de una diferencia de potencial de 2 voltios, producto de una, ¿qué, señores? De una resistencia. El cable es un. Muy bien. El cable puede estar entero por fuera, pero adentro de los 30 núcleos están quebrados 25. Entonces solo por 5 hilos está pasando todo. Ahí es interesante y está la caída de voltaje. ¿Cómo hacían nuestros señores, abuelos y padres
que no recibieron cursos y trabajan como electricistas? Don William. Dame pedazo. Pero ¿cómo se dan cuenta dónde cortaban? No, qué continuidad, si hacen mi test. No, que es una luz de prueba. Qué luz de prueba, señores. Señores, a punta de mano agarraban el arnés y tocaban, cerraban el circuito y donde estaba caliente, Ahí cortado. ahí empezaban ellos a ver que había algo malo. Ellos sabían que al haber un cable que estaba más caliente de los demás, ahí se estaba produciendo. Cuarta para arriba, cuarta para abajo, cortaban la línea y listo, señores. Y listo. Ahora sabemos que con el tester, midiendo sobre un mismo cable, con circuito cerrado, encontramos diferencias de potencial cuando se establece resistencia. ¿Entienden? Ok, una caída de voltaje se puede establecer en un fusible perfectamente. En un fusible. Por ejemplo, aquí tengo el llavín, por ejemplo, vean ustedes, tengo las tres posiciones 0, 1, 2 y 3. 0, ¿qué es? Desconectado el loop, que es bloqueo del llavín. 1, ¿qué es? Accesorios. ¿Ven? Ujú. Y arranque. Tengo 3 que es arranque, ¿lo ven? Aquí este cablecito entra con positivo y se va y cierra a tierra. Esto me activa aquí y me da. Yo puedo establecer una caída de voltaje perfectamente de aquí, pasándole por encima hasta que da esto. Ahí se puede dar una caída de voltaje. ¿Tienen alguna duda sobre la base del relevador? Vamos a buscar. El relevador puede tener una caída de voltaje perfectamente. ¿Cómo la sacaríamos, señores? ¿Cómo creen ustedes? Midiendo Sí, claro, utilizaríamos aquí siempre el multímetro. Pero vean qué interesante. Vean qué interesante. Si yo tengo un relevador que está cerrado porque el circuito está cerrado, está magnetizado, aquí le llega positivo, aquí le llega positivo, aquí la tierra conmutada porque ya está conectado y aquí se va para los consumidores y cierra tierra. Si yo pudiera meter en la base de aquí, aquí, y él está cerrado, ¿cuánto debería medir? Conteste. Está cerrado, así que menos de 500 menos de 500, pero si mide 8 voltios, ¿qué indica? Sí, que hay una caída de que hay una caída de voltaje. Claro que se calienta, ya con eso se estaría prácticamente, usted lo toca a palma y está súper más caliente que los demás. Pero si lo quiere sacar técnicamente, lo mide de alguna manera que usted pueda hacer esa medición, o no necesariamente aquí en los puntos, sino aquí, señores, a la llegada de los dos cablecitos para que no les quede tan incómodo. Esa medición solo con autorrampo, nada más. Vea, no es que yo iba peleado con los testers que no son multirrango, nada que ver, es una herramienta, pero el problema es que si ustedes son electricistas de verdad, el estar cambiando la escala, poniéndose los lentes, en el caso mío personal,
ya amerita un montón de tiempo, ¿me entiende? En cambio, un autorun usted para voltios y ahí él hace el desglose, milivoltios, voltios, milivoltios, ¿me entiende? Y lo hace de una manera, y usted ve si es milivoltios o voltios, lo lee de una vez directamente. En cambio, en otro rango, mira, se le da, voy a darle la otra escala, y está en eso, ¿verdad? Ahí está en eso. En esto la precisión es vital. La herramienta es su mano derecha aquí, porque ya se está haciendo pruebas más elaboradas que aquel señor que tocaba con la palma del cable caliente, o aquel señor que medía con el tester de aguja. No es que esté criticando ni desvirtuando cómo lo hacían, sino que ustedes vienen aquí y se tienen que llevar un conocimiento en teoría un poquito más elevado. Okay, ¿alguna otra pregunta relacionada con el Profesor, sí, la bobina, digamos, el switch que activa la bobina del relevador puede ser, o sea, puede ser tanto en la línea positiva como en la línea negativa, o tiene alguna... Ok, vea este diagrama, voy a ponerle otro diagrama. Todos estos son puros diagramas, pero después vamos a ver ya más en detalle. Vamos a empezar por los más sencillitos. Cuando uno sale, un diagrama es un súper, digamos, para una falla es súper bueno, ¿no? ¿Cómo? Cuando ya uno sabe leer perfectamente un diagrama, es bueno para una falla. Claro, perfecto. Vean este, señores, vean este, qué interesante. Voy a aumentarlo un poco. Este dice motor, sistema de arranque. Dice que hay dos fusibles de 35 amperios. Viene un interruptor de ignición, lo ven aquí. Y si ustedes analizan, ese es el módulo del motor de la PCM, y esto que está acá es el motor de arranque. Si ustedes analizan, vean qué interesante el paso de un fusible que está aquí, que es positivo, hacia el motor de arranque. Entiéndanse que cuál terminal del motor de arranque es esta. Si un motor de arranque tiene tres terminales, terminal B, terminal M y terminal S. ¿Cuál es este? Eso. ¿Cuál? No, perdón. S, solenoide, o en algunos casos señal. Pues este es el S. Ustedes saben que cuando S se establece, ya los otros dos quedan en contacto, que es terminal B y terminal M. Pues resulta, señores, que para lograr activar eso, esta bobina tiene que ser excitada. Vean qué interesante quién la excita. Muy bien, donde vean este símbolo, nunca se les va a olvidar, significa que hay electrónica de estado sólido, semiconductores de estado sólido. No es como una meta, ¿no? Es como el símbolo transistor. Entonces, ¿cómo funciona este arrancador? Ok, esto funciona así, vean que es sencillo. Primero, estos 35 amperios alimentan al interruptor de ignición en una línea viva. Esa línea viva, cuando damos starting, ¿verdad? ¿Lo ven? Cuando damos starting, se establecerá, vean qué interesante, su cierre a tierra solo si la computadora lo deja, porque ¿quién está aquí? Muy bien. Ahí yo doy starting y la tierra, en todos entienden qué sucedería si este cable recibe tierra. No. Se hace el campo magnético. Exacto, señores. Si este cable verde se cierra a tierra mediante la intervención de un driver, dice ese interruptor, para que en sus mentes imaginen un interruptor,
Solo si la computadora establece ese cierre a tierra, se da electromagnetismo y llega a la señal S los 12 voltios. Ahora, ¿por qué meten a la pobre computadora que no tiene que ver nada con el sistema de arranque? Porque estos sistemas, lo vamos a ver más adelante, si pasan al segundo módulo, son sistemas con inmovilizador. Entonces, la computadora, antes de cerrar esto a tierra, le pregunta a otro módulo: disculpe, ¿esa era la llave autorizada de arranque? Y ella le va a decir: no, adiós, no le doy el cierre a tierra. Por el chip. Ahora, hay sistemas todavía más complejos, pero la base de esos sistemas es lo siguiente. Como esto lo cierra la computadora, repito, la computadora consulta a otra unidad de mando del sistema INMO o sistema de inmovilización y le dice: ¿llave autorizada? Sí, señor, es la llave autorizada. Cierra tierra, estableciendo sin paso de más a menos. ¿Esto se convierte en qué? Campo magnético. Cierra aquí y la señal S se establece. Muchos dirían: ¡ja, qué bueno! Entonces yo nada más me voy aquí, me lo llevo a la batería, pongo el vehículo en ignición y de eso. Pero un sistema es inteligente y va a decir: no hubo llave confirmada, no se da ignición tampoco. Entonces no le doy ni ignición, no le doy ni tierra a su bendito arrancador y no va a arrancar. Los sistemas inteligentes son más complejos. Sí, porque sí, claro, sí le puede dar inicio bien en el panel y todo, pero no le está mandando el negativo de la computadora. Las lucecitas pueden ser. Esos carros que vienen con ese detalle, para arrancar los empujados, negativo, ¿no? Negativo. Lo mismo. Yo he visto en tía que el arrancador sí acciona, pero creo que corta el paso de chispa o de combustible. Sí, en algunos sistemas, como por ejemplo el Nissan, que tiene el sistema de inmovilización que se llama NAT5. En ese NAT5 usted tiene chispa y hasta pulso de inyección y no arranca, porque la inyección se las bota en los escapes. ¿Me entiende? Igual el meme también corta, uno tiene inyección y tiene chispa, pero ella corta directo. Con solo que desatiempe los eventos ya no arranca, ¿entiende? Ok, ¿alguna otra duda, señores? Ok, y si gusta vayan a recreo 10 minutitos.